Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de ¿Quién está detrás del podcast? La historia de mi vida, un ejercicio autobiográfico, episodio número 37. En el episodio anterior les estaba contando que para la parte en la que vivía con mi compañera de trabajo, llega un nuevo integrante que es una persona más o menos contemporánea conmigo, de hecho creo que un poco más joven y con quien empiezo a hablar de temas como la marihuana, tipos de marihuana que habían. Conversábamos también acerca de su vida, su experiencia en el ejército, entre otros temas que eventualmente abordábamos cuando nos encontrábamos ya fuera en el pasillo o cuando salíamos a dar una vuelta como para dispersarnos un poco. También les venía contando que en el trabajo en el que estaba yo me empiezo a hacer como muchos cuestionamientos y entre esos cuestionamientos empiezo a tener una crisis como con relación a mi trabajo, así realmente lo que yo estoy vendiendo funciona o no y qué tanto le estoy aportando como a la sociedad con eso que estoy haciendo. Sé que suena un poco raro que uno se haga ese tipo de preguntas, pero a mí me solía pasar mucho eso y no era la primera vez que me pasaba. Esto haciéndoles como un tipo de spoiler de lo que viene también con otros episodios. En todo caso, me acuerdo que nos empiezan en mi trabajo a capacitar con relación a la venta de unos seguros que llegaban a la empresa. Como les decía, en las capacitaciones, primero pues te convencen a ti de por qué debes ofrecer el producto, por qué es importante, pero yo no sé, o sea, yo empiezo como a identificar como una programación cerebral, por así decirle, en la que yo empiezo a sentir que todo el mundo asiente, que todo el mundo, pero como que muy pocas personas se lo refutan, por lo menos incluso dentro de las conversaciones que podía tener con mis compañeros o lo que pasaba en mi mente. Además que detrás de todo habían incentivos por todo, entonces vas a ganar más, el que venda más seguros pues va a tener estos beneficios. Entonces como que no solamente te dan la información, sino que también te van como ofreciendo recompensas. Yo creo que empiezo como a recibir llamadas, como les decía, de personas, especialmente adultos mayores, como con mucha fe, con mucho fervor en ciertos productos y también al mismo tiempo que se quejaban de que no les servían. Algunas personas que ya llevaban un tiempo, digamos, como recurrente usando el producto. Un día cualquiera, que pareciera ser como muy común, yo me levanto para ir a trabajar, no tenía el mismo horario que mi compañera de trabajo ese día y normal, o sea, abordo el bus para ir a mi trabajo y me voy haciendo como una serie de preguntas en relación como qué estoy logrando con esto. Y aquí quiero hacer un énfasis importante y es que el dinero para mí en ese momento no era como un incentivo, no era algo que me motivara full, a pesar de que le ayudaba a mi mamá, a pesar de que tenía que ver por mí, como que no he sido muy ambiciosa en el plan como que el dinero sea como mi objetivo, como mi fin principal. Entonces, y en esa época menos. Entonces me voy en el bus cuestionándome muchas cosas, entre esas también cuestionándome si soy feliz con lo que hago, pero especialmente como qué estaba haciendo yo con la gente, porque me sentía de alguna manera como me sentía en ese trabajo que tuve cuando recién llegué a Bogotá, que les había contado que sentía que estafaba a la gente. Algo así me estaba pasando. Me acuerdo mucho que cuando llegó el momento de bajarme para ir a mi trabajo, yo sigo en el bus, o sea, no me bajo y doy toda la vuelta con el señor del bus y sigo pensando inmersa en mis sentimientos y mis emociones encontradas y pensando qué es lo peor que puede pasarme, o sea, qué es lo peor que me puede pasar si renuncio a mi trabajo. Recuerdo que el señor del bus me mira como en plan, usted no se va a bajar, porque llega como a su destino y aborda otro bus que pasa pues por mi trabajo, me bajo, llego a mi trabajo, además iba con tiempo, o sea, ni siquiera aún habiendo dado la vuelta había llegado tarde, pero llego a mi trabajo y antes de conectarme a mi puesto de trabajo, lo primero que hago es ir como a la gerencia y pedir una hoja en blanco. Cuando me dan la hoja, yo redacto mi carta de renuncia y la paso. Ese día renuncié a ese trabajo porque moralmente no me sentía como haciendo algo que aportara, tampoco estaba siendo feliz con lo que estaba haciendo, pero representaba estabilidad, eso sí tengo que reconocerlo, o sea, representaba un ingreso, representaba de alguna manera como un estatus, por así decirlo, porque estaba cambiando un poco como el tipo de trabajos que venía teniendo.
En este sentido, yo he tenido como ides y venires en mi vida, como lo que pudiese parecer también como retrocesos, que hoy por hoy yo no lo veo así. De hecho, ha sido todo un aprendizaje, pero sí, ha pasado en varias oportunidades. En todo caso, yo renuncio, obviamente soy consciente de que tengo una liquidación, un sueldo y que eso me va a permitir darme tiempo de conseguir un trabajo. Yo empiezo a decir, este tipo de trabajo no lo quiero y empiezo a buscar un trabajo como que vaya un poquito más acorde como a mis gustos, como el teatro, cosas así. Yo obviamente seguía frecuentando a Migue, a mi amigo de la peluquería, a mi amigo que vivía donde Migue. Y recuerdo que con Migue empiezo a decirle como no, yo necesito algo provisional mientras logro ubicarme en lo que quiero. Y es así como descubro que obviamente Chapinero, para quienes conocen saben que es un sector de ambiente, y yo empiezo como a descubrir esa parte también y en plan pensar, estaría bien trabajar por ahora como en un bar mientras logro ubicarme y tener tiempo en el día como para poder empezar a buscar trabajo. Y es así como llego a un bar que era solo de mujeres, particularmente un bar de la comunidad LGBTQ, y llevo mi hoja de vida. Con tan buena suerte que me llaman y empiezo a trabajar en el bar fines de semana de mesera. En este bar yo empiezo a trabajar pues digamos como en un ambiente al cual yo pertenezco más y de alguna manera yo siento que también estaba buscando la forma de involucrarme un poquito más como en ese mundo y sentirme un poco más como parte de, y al mismo tiempo analizar, porque me encantaba analizar, o sea, el hecho de estar como mesera me permitía mirar muchas dinámicas entre mujeres que como a mí les gustaban otras mujeres. Y eso fue como un pasatiempos para mí, o sea, es decir, me iba bien atendiendo las mesas, me iba bien con las personas, pero también hacía muchos análisis, observaba, analizaba comportamientos, de alguna manera empezaba a identificar con qué me sentía cómoda, con qué no, y empieza pues como ese proceso. Hago una muy buena compañera, me acuerdo mucho de ella, yo siendo lesbiana, la dueña siendo lesbiana, pero estaba ella y creo que habían otros compañeros que eventualmente iban, que tampoco pertenecían como a la comunidad, pero estaban ahí trabajando. Obviamente yo estaba muy joven y pues no pasaba desapercibida, por así decirlo, y de una u otra manera como el hecho de que fuera seria y amable al mismo tiempo, o sea, como, ¿cómo decirlo? Como, yo creo que siempre suelo dar como esa impresión de que sí puedes como acercarte a mí, pero en cierto punto no sobrepasarte conmigo, como si de alguna manera tuviera mis límites muy bien marcados. Y allá pasaba eso. Atendía muy bien todo, pero la gente me trataba con mucho respeto. Con mi jefe me iba súper bien, una persona súper noble, respetuosa y profesional. Y con las clientas recurrentes también tenía como una relación muy respetuosa, con una particularidad. Había una chica que siempre iba, una super clienta que siempre iba con su pareja más masculina, ella muy femenina, su pareja muy masculina. Digamos que si hablamos en esos términos, yo me considero en un punto medio, tengo de lo uno y tengo de lo otro. Y a mí me empieza a llamar mucho la atención la chica que es muy femenina, porque de hecho se parece mucho a uno de mis amores platónicos, que es Annie Hathaway. No sé si lo pronuncié bien, perdona ahí para los que son bilingües si me equivoqué, pero para quienes este nombre no se les hace familiar, ella es la que actúa en la película El diablo se viste a la moda o El diablo se viste de Prada, algo así. Es la protagonista, una mujer bellísima además. Esta persona que va con su pareja, pues se parece demasiado a ella, súper linda y a mí me atrae, pero desde entonces yo ya era muy respetuosa como de las personas que están en una relación. Para mí las personas que están en una relación son como si no estuvieran dentro del menú, por así decirlo, de una manera como un poco vulgar, pero es eso, es como que no están en la carta. Para mí es algo que no me permito o no me he permitido hasta el momento. Y espero no permitirme a estas alturas, la verdad. En ese transcurso como y en esas dinámicas de estar ahí porque duré un buen tiempo en el bar, yo empiezo también a recibir como muchos halagos, muchas personas interesadas. Yo era y sigo siendo un poco difícil como de encarretarme tan fácil, es decir, yo no soy la persona que termina una relación y empieza otra inmediatamente, sino que se da la espera, le gusta observar, pero cuando alguien me gusta, es como si todos esos límites, o por así decirlo, como
Como esa puerta que puedo tener entreabierta, la abro de par en par, como si no hubiera un mañana. En todo caso, recuerdo mucho que había una chica que incluso me proponía casarse conmigo, que por favor, que si iba para México, que me fuera con ella. Iban personas muy pudientes y yo era buena como para, digamos, atraer a ese tipo de personas también. Entonces era muy común que me pusieran como el mundo a mis pies, por así decirlo, entre comillas. Y con esta chica pasa algo y es que se vuelve un poco como obsesiva con el tema y ella me acuerdo que faltando 8 días para el viaje empieza a ser un poco intensa hasta el punto que me acuerdo que teníamos justo con mi jefe de no, pues cuando salgas te va a esperar a la salida y no te va a dejar ir a tu casa. Me acuerdo mucho que ese día mi jefe hace como todo un plan para yo irme incluso antes de cerrar el bar sin que la chica se diera cuenta. Ese día fue muy chistoso, o sea, fue muy raro, la verdad. Solo por eso no se me olvida porque fue la primera vez que me tocó hacer como algo así. ¿Y qué pasa? Que claro, por ser un lugar como de fiesta, de rumba, pues la chica estaba muy tomada, entonces eso hacía que fuera como, se comportara como de una manera demasiado imponente, la verdad. Total, que eso no pasó a mayores. Ella obviamente se iba, creo que esa misma semana, entonces todo bien porque el fin de semana siguiente yo fui a trabajar normal. Yo empiezo a plantearme muchas cosas del amor y creo que eso es algo que me ha dado muchas vueltas, no solamente como desde el análisis, desde analizarme a mí también con respecto al amor y empiezo a considerar por alguna razón que, y analizando pues como todo lo que pasaba dentro del bar, que yo necesitaba o no necesitaba, sino como que veía como a las personas de mi edad muy inmaduras en el amor, por así decirlo, en cuanto a que eran muy infieles, como que eran personas que no cuidaban de la pareja que tenían y de la relación, como que igual mientras estaban en una relación se permitían mirar para otro lado, coquetear, y eso me empezó a generar como cierta desconfianza, por así decirlo, como en las personas que estaban más relativamente cerca a mi edad. Resulta que empieza a ir una señora, ojo, una señora, con unas amigas al bar. Yo nunca había visto, nunca las había visto a ellas. Y una de ellas estaba un poquito pasada de tragos, empieza como a coquetearme de manera muy, muy, muy directa. A mí me empieza a dar es como risa, me parece gracioso. La señora, pues normal, o sea, yo no la veía, ay, súper mayor. No, yo la veía como una persona normal, me fijaba más, era como en su esencia, como en su forma de ser, la verdad, más que en cualquier otra cosa, más que el físico, más que en la edad. Y yo creo que con estos indicios que les estoy dando, ya les estoy dejando entrever qué va a pasar, ¿no? En todo caso, yo voy al baño a hacer como la ronda, a revisar cómo están los baños, a darles como una limpiadita y ella va al baño también. Yo no recuerdo muy bien cómo fue lo que pasó, o sea, ella algo me estaba comentando, no sé, empezó a decirme que yo le parecía demasiado linda, em, y no me lo decía de una manera como invasiva o imponente o extremadamente coqueta, sino como muy respetuosa, pero como que me hizo sentir bien, no lo voy a negar, o sea, como que me hacía sentir bien con lo que me decía y me parecía gracioso, o sea, me parecía graciosa como la escena de verla a ella en ese plan y además porque me decía, pero es que eres muy joven, pero estás muy linda, pero no sé qué me pasa contigo y así. Total, que a mí me daba risa, obviamente ella no me quitaba la mirada, me acuerdo que compró chocolatinas y me dio y bueno, cuando ya más o menos estábamos ya cerca de cerrar el bar, yo tengo que volver al baño a hacer ronda, ella me sigue y cuando menos pienso llega al baño y me roba un beso. A mí pocas personas en la vida me han robado besos, pero este beso fue como que, o sea, no sé, me cogió como así súper por sorpresa y yo me quedé como en shock y me acuerdo que ella después decía, perdóname, lo siento, es que estoy pasada de tragos, discúlpame si te hice sentir mal, no sé qué. Obviamente yo el beso no se lo correspondí, la alejé con mucha precaución, como de no ser agresiva o a tratarla mal, porque de alguna manera como en su esencia y en su forma de abordarme sentía yo también que era algo como que no era invasivo ni impositivo, sino como se había dejado llevar como por un impulso. Lo veía como algo inocente, por así decirlo, de alguna manera. Y también sentía yo como que efecto del trago que le había permitido como desinhibirse un poco. Total que yo le acepto las disculpas, obviamente le digo, oye, mira, contrólate.
no sé qué, y eso se queda así. Resulta que, obviamente, yo empiezo, ya ahorita vuelvo y retomo parte de esta historia, pero es que paralelo a esta historia van pasando cosas que no quiero pasar por alto y es que yo empiezo a sentir preocupación porque pues ya va pasando un tiempo, no me voy ubicando en lo mío y pues estoy solamente con el sueldo del bar, pero necesito generar más ingresos. Además se me empieza a agotar los recursos de lo de la liquidación y empiezo a como preocuparme. A mí me pasa algo muy particular y me sigue pasando hasta el son de hoy. Y es que yo soy una persona que tal vez no se queja mucho, tal vez no demuestra mucho su preocupación en medio de que soy muy positiva, de que, no sé, soy como que no, obviamente algo me va a salir, no sé qué, pero internamente algo pasa en mi mente que me quita el sueño. Es decir, que me empiezo a sentir cansada y demás, pero no soy capaz de conciliar el sueño. Y esto me empieza a pasar durante la semana a tal punto que me empiezo a sentir extremadamente cansada, agotada, pero sin poder dormir. Me empieza a entrar desespero y eso también me suele pasar. Cuando llevo varios días así, me empieza a entrar como un desespero y yo creo que a cualquier persona que sufra de insomnio o que haya pasado por esta situación le pasa eso porque pues es un desbalance enorme y el cuerpo y la mente necesitan descansar y no descansas. Y me empiezo a desesperar porque empieza a llegar como el jueves, o sea, jueves amanecer viernes, yo el viernes tengo que ir a trabajar y paso todo ese jueves sin poder dormir bien y al otro día pues le digo a mi compañero de piso como, oye, me está pasando esto, estoy súper preocupada, hoy tengo trasnocho, me siento desgastada, necesito dormir y trato de dormir en el día y tampoco puedo. Y él luego sale porque él consigue como trabajo en un restaurante en un sector muy exclusivo de Bogotá y se está organizando para su trabajo, pero me dice, oye, Carol, ¿y si fumas marihuana a ver si te ayuda a conciliar el sueño? Y yo le digo, no, o sea, no, porque yo como que he sabido como poner muchos límites en esa parte, pues como de no querer como caer en esto, me da susto, de alguna manera también como uno generar algún tipo de dependencia, le tengo mucho respeto a estas cosas que pueden generar dependencia y se van a dar cuenta que es con todo lo que me pueda generar una dependencia, o sea, no solo con la marihuana, sino con muchas cosas. Entonces le digo no. Me dice, bueno, entonces cómetela, si no te gusta fumar, cómetela en algo con chocolate que a lo mejor y te va bien. Me empieza a comentar pues que la marihuana tiene, digamos, cosas terapéuticas, componentes que te pueden ayudar a relajarte, que científicamente está comprobado y bueno, que hay personas que la consumen como algo medicinal. Entonces yo en ese momento, en el medio de mi desespero, le digo, bueno, sí, comida sí, y me compro una nucita y él me da, yo creo la verdad que él se excedió echándole a eso, o yo no sé qué fue lo que pasó, yo me comí esa nucita con esas hojitas que además me parecía maluco masticar eso y me acuesto pues en plan voy a dormir antes de ir a trabajar. Ustedes no saben lo que hice comiéndome esa marihuana. O sea, fue algo como demasiado raro y que nunca se me va a olvidar. ¿Cómo les parece que yo tenía una película que estaba intentando verme y en plan como que me genere sueño y era una película súper aburrida y era una película que tenía música de piano de fondo? Yo obviamente después de que me como esa marihuana me meto debajo de la cobija y cuando menos pienso empiezo a alucinar. En esa película veía ese piano y ese piano empieza a sonarme en mi mente como y en mi cuerpo como una sensación de misterio, como de zozobra de que algo va a pasar, porque era como tarararán, tan, y yo empiezo como a meterme debajo de la cobija, a tener delirio como de persecución. Yo me acuerdo que yo sentía como van a venir por mí, ¿dónde están? O sea, ay no, de verdad fue lo peor que yo pude haber hecho. Después, obviamente, yo me empiezo a dar cuenta de que va a llegar la hora de ir a trabajar, me organizo para ir a trabajar. Llego a mi trabajo porque llegábamos a mi trabajo con tiempo, llegábamos siempre como tipo 6:30, 7, algo así. Yo obviamente no le digo a nadie lo que está pasando, cómo me siento ni nada. Y para ese momento en el que voy al trabajo ya estoy un poco como más tranquila, como que mi corazón ya no está tan acelerado, ya no estoy como con ese delirio de persecución, porque además estoy como tratando de relajarme. O sea, yo soy una persona que se habla mucho a sí misma y yo mentalmente era como
Carol, relájate, respira, no sé qué. Entonces, bueno, como que había logrado un punto de equilibrio. Me acuerdo que mi compañera, que además me decía Chiqui, yo soy muy bajita, 1,53 mido, entonces ese apodo me caía perfecto. Eso que a mí nunca me han gustado los apodos, no me gusta llamar a las personas de otra manera que no sea por su nombre, a menos de que sea algo con muchísimo cariño. Pero ese apodo que ella me tenía, o sea, la verdad como que no me disgustaba. Entonces me dice, Chiqui, ¿qué te parece si vamos a comer algo? Porque además era algo que normalmente hacíamos antes de empezar a trabajar. Y me dice, vamos a la panadería. Y yo le digo, no, sí, listo, vamos. Me acuerdo que compramos unos dedos de queso, oiga, los mejores dedos de queso que al son de hoy yo recuerdo que sabían tan deliciosos. Yo soy amante del limón, fan número uno, y este queso me daba como esa sensación de un saborcito como combinado con limón tan rico que a mí me encantó ese dedo, o sea, yo me lo disfruté, yo no sé ni cuántos dedos me comí, me encantaron. Y bueno, la verdad no recuerdo cómo terminó ese día, yo sí me acuerdo que mi compañera me dijo, como tienes los ojos muy rojos, y yo le digo en plan, no he dormido nada esta semana, la he pasado súper mal. Bueno, ese día se saca adelante, no sé, como les digo, no sé ni cómo. Y al día siguiente, que era un sábado, yo tengo que volver obviamente a trabajar. Y lo primero que hago cuando llego es decirle, oye, vámonos otra vez a comer esos dedos de queso. ¿Cómo les parece que cuando voy a comerme el otro dedo de queso al día siguiente, ese dedo de queso no me sabía igual? Y yo le decía a mi amiga, imposible, este no puede ser el mismo dedo de queso que yo me comí ayer. Que sí, que te lo juro, que qué te pasó, que qué era lo que tenías entonces ayer. Y yo no, ella me decía, yo sí te veía como rara, dime qué pasó. Yo no me acuerdo si finalmente le conté lo que había hecho, pero me parecía como que me habían engañado. Yo me acuerdo que yo le decía, no, pero nos tumbaron con estos dedos, estos no son los mismos. Y por eso al domingo que me veo con mi compañero de piso le digo, oye, me pasó esto. Y me dicen, es que es normal. O sea, con la marihuana eso suele pasar, no sé qué. Y yo, ah, ahora entiendo. Pero es que al día siguiente, o sea, yo estaba indignada. O sea, yo estaba indignada con la panadería porque yo decía que me habían tumbado. Además que yo suelo ser un poco terca y yo empiezo a pensar como que no, pero me engañaron. Pero no, pues yo no sabía que eso era como un efecto de la marihuana. Y después entendí todo y dije, ah, no puede ser. Serán los últimos dedos de queso tan deliciosos que me como porque no volveré a hacer eso. Pero a modo de spoiler, les cuento que sí lo volví a hacer otra vez con los años, nuevamente comida, pero de una manera diferente, pero eso será algo que les contaré en un episodio mucho más adelante, casi que al final del cierre de este podcast, porque sí, más o menos para esas fechas es que pasa eso, y es la última vez pues que lo hago, y bueno, eso pasa pues como en mi experiencia con eso y con la marihuana, que fue algo que de verdad, obviamente eso tú nunca lo olvidas. Bueno, como para los 8 días siguientes, vuelve la persona mayor, ¿se acuerdan? La que me abordó en el bar. Llega en plan, oye, vengo a disculparme, sé que hice esto, estuvo muy mal, me siento mal contigo, por eso necesitaba venir a darte la cara, no sé qué. Se queda como tomando una cerveza, se pone a ponerme conversa. Va como en plan a hablar conmigo y me dice, ¿te molesta si me quedo? Me tomo una cerveza y vamos conversando. Me gustaría como conocerte más, tener una amistad. Y yo le digo, sí, dale, no hay problema. Me parecía súper respetuosa, me parecía súper inteligente porque me dejaba entrever que era una mujer muy inteligente y eso de alguna manera no les voy a negar que como que no me atraía porque no me sentía atraída por ella, pero sí como que me gustaba en plan, me gustaba conversar con personas más grandes que yo. Entonces, por ese lado no me incomodaba. Recuerdo que antes de cerrar el bar, me dice como en plan, oye, ¿me puedes dar tu número? ¿Y qué te parece si un día nos tomamos un café, hablamos de cosas? Yo le comento que estoy buscando trabajo por si sabe algo. Ella me comenta que es profe. Y bueno, así quedamos. No sé si en el transcurso de esa misma semana o para la semana siguiente, ella me contacta y me dice, oye, deberíamos hacernos un café, de paso te quiero comentar algo que vi de una oferta laboral que te puede llamar la atención, que te puede interesar. Y verdad, quedamos para tomarnos un café y me comenta que en el Museo de los Niños, que si no estoy mal ya no está, ya no existe, estaba a cargo de Colsubsidio en Bogotá, había como una convocatoria para
empezar ahí a trabajar como guía del museo. Resulta que el Museo de los Niños era un lugar muy especial, lo recuerdo con muchísimo amor y al mismo tiempo con mucha nostalgia, ya se darán cuenta por qué. Y es un lugar que tiene muchas cosas que a mí me gustan, pero yo para ese momento solo sabía que había una convocatoria abierta, miré la descripción como de lo que pedían, las características de las personas para trabajar ahí me gustaban, o sea, me gustaba y me sentía súper identificada con lo que estaban solicitando, con el perfil del aspirante, y me inscribo a la convocatoria. Resulta que se inscriben muchas personas más, muchos jóvenes, y cuando me citan para ir al museo, yo me deslumbro con el lugar. Me encanta el lugar, me encanta que tenía teatro, tenía un área de televisión. Lo primero que nos hacen es como un recorrido por el museo. Yo quedo fascinada, era la primera vez que yo veía algo así. Estaba el parque de los alimentos con tobogán, o sea, no, una cosa súper linda y que daba como mucha ilusión que yo de niña no había visto antes y ya en esa edad igual me seguía deslumbrando y me encantaba. Nos reúnen entonces como en uno de los auditorios y nos empiezan a contar que vamos a empezar como una semana de pruebas donde tenemos que pasar como diferentes retos. Y a partir de esos retos, esas pruebas que tú pasas, pues ya seleccionan a las personas que necesitaban para el museo, que la verdad eran muy poquitas con relación a la cantidad de personas que nos habíamos presentado a la convocatoria. Yo empiezo a pensar, bueno, si va a ser para mí, será para mí, yo igual la voy a dar toda y empiezo a presentar como las pruebas. ¿Cómo les parece que quedé de guía del museo? Para mí eso fue como, wow, como un sueño. No sé cómo explicárselos, pero fue como la ilusión de, uff, voy a hacer algo que me apasiona. La remuneración no era como cuando estaba trabajando en el call center, para nada. De hecho, yo para trabajar en el museo debía seguir conservando mi trabajo en el bar para poder sostenerme y como complementar ambos en términos como financieros. Y es así como empieza esta nueva etapa en mi vida de ser guía del museo, una etapa que me disfruté un montón, pero que cierro de la peor manera. Y es algo que me marcó para toda la vida y es una enseñanza que incluso le di a mis estudiantes, acá haciéndoles spoiler de que alguna vez también fui profe, de que me trajo una lección de vida que nunca olvidaré y que seguramente les contaré en el próximo episodio. De verdad que como siempre les digo, les agradezco muchísimo que me estén acompañando en la historia de mi vida. Les quiero agradecer además por los comentarios que me hacen llegar. Es muy importante para mí saber lo que está generando esto. Gracias de todo corazón por hacer parte de quien está detrás del podcast y de Hablando por Hablar. Yo soy Carol Puentes y les mando un abrazo enorme hasta donde sea que se encuentren. Feliz, feliz diciembre, feliz Navidad, feliz todo desde ya y hasta la próxima.